Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, cumbre de Davos, hoy America Last. Porque el sentimiento ahora mismo y la conversación informal en la capital del poder es el miedo que Donald Trump ha pretendido infundir a todo el planeta y que efectivamente ha calado, pero que en términos económicos significa dos cosas. La primera, la inversión directa en Estados Unidos está cayendo por debajo de la que ya había caído en 2024 cuando se adelantaba su llegada, un 11% en 2024, y en 2025 esa inversión directa ha vuelto a caer. Y la segunda, un dólar cada día más débil. La moneda americana ha perdido un 10% de valor desde que gobierna Trump. Así que hoy en Davos la pregunta es si América es la última opción. Vamos a leer qué es lo que se está discutiendo allí, vamos a escuchar qué es lo que en estos momentos se plantea y a medir esos dos barómetros, inversión y dólar, con una pregunta. Donald Trump ha roto Davos, ha roto el capitalismo. Hoy, hora 25 de los negocios, en Davos. Este es el sonido ambiente en la capital del poder económico del planeta, la cumbre de Davos, donde Donald Trump aterriza mañana, donde los temas son infinitos y donde quien ha aterrizado ya es Jordi Fábrega. Jordi, jefe de economía de la cadena SER, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Javier. Con un frío de muerte, por lo que oímos, ¿no? Un poco, sí. Estamos aquí pisando nieve, que es la que separa los dos edificios principales de este Foro Económico Mundial, que se reúne aquí en Davos desde hace ya 56 años y donde hace mucho frío. La reunión siempre es a finales de enero. Estamos ahora mismo con una temperatura de 1 grado bajo cero. La máxima en el día ha llegado a 0 y las mínimas no te digo cuándo han llegado, porque además la sensación de frío es bastante superior a la que marca el termómetro. Jordi, se te oye casi tiritar, así que vamos a hacer rápido menú de lo que está en la agenda, porque digo que hay mucho en lo oficial, pero vamos a titular nosotros lo que no está en la agenda como America Last. No America First, como se ha vendido y como pretendía impulsar Donald Trump, sino como la voz de todas las empresas que están allí, porque ninguna prácticamente está diciendo hay que invertir en Estados Unidos, hay que ir allí. Lo que hay más bien es un sálvese quien pueda del capricho del rey, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de mesas redondas y de intervenciones que hemos podido escuchar en esta primera jornada del foro, de lo que tratan es de buscar nuevos países para invertir. Y aquí, donde se señala que va a ser el mejor lugar para invertir en los próximos años, es en el sureste asiático y en los países africanos. El CEO de Microsoft esta mañana, Satya Nadella, decía que quien va a ganar la carrera por la inversión van a ser aquellos países donde tengan las energías más baratas, e incluso los economistas jefes que han presentado sus previsiones de cara a este año en el que acabamos de entrar, decían, lo hacía Nella Robertson, que lo más importante es tener claro dónde hay capital humano que se pueda formar, y eso es lo que le lleva a señalar esas dos regiones que mencionaba. The structure is pointing towards Africa, it's pointing towards Southeast Asia in a way that it hasn't historically. And I think that's a way to marry. Y es que hay varias mesas redondas en este foro de Davos centradas en eso, en buscar dónde se tiene que invertir, y muy pocas centradas en las oportunidades que puede ofrecer Estados Unidos precisamente para que las empresas desvíen sus inversiones a ese país. Es verdad que la política de aranceles de Donald Trump ha hecho que haya algunas compañías que, para evitar esos mayores costes para sus productos, tengan que fabricar esos productos en Estados Unidos, pero la percepción general es que se está huyendo o se está colocando a Estados Unidos en el último lugar de la lista de preferencias de inversión. Vamos a dejar a Jordi Fábrega que entre a cubierto, que tome café o chocolate, que esto en Suiza es casi obligatorio, caliente. Jordi, hablamos enseguida. Hasta ahora.
Porque hoy tenemos efectivamente este titular. Davos está dejando este America Last. Y lo hemos visto con dos motivos y se ha plasmado en dos indicadores. Primero, el primer motivo económico son las guerras de Trump, empezando por las guerras económicas, las de los aranceles. If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation Porque and trade esto barriers. empezó con aquel Liberation Day, aquel día de la liberación, en que Donald Trump sacó una lista y empezó a castigar a todo el planeta con aranceles, con un sobrecoste comercial. No chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. Pero es que ha continuado hoy. Hoy Donald Trump, antes de llegar a la cumbre, ha hecho chiquillada, creo que es como se define en términos económicos, de enseñar los WhatsApps que le han mandado nombres como Rutte, el secretario general de la OTAN, para mostrar cuánto le hace la pelota, o el propio Emmanuel Macron, al que hoy ha amenazado con un arancel del 200% después de mostrar WhatsApps como estos. Trump decía: Emmanuel me ha escrito esto. Amigo mío, estamos en línea con Siria, podemos hacer cosas en Irán, pero no comprendo lo que estás haciendo en Groenlandia. Cenemos en París el jueves antes de que vuelvas a Estados Unidos, Emmanuel. Chiquillada o no, lo que Trump dice es, si Francia no se suma a su plan de paz, un plan de paz en el que para estar hay que pagar $1.000 millones, cuento lo que me has escrito. Y esto es exactamente lo que ha hecho. Publicar WhatsApps privados de Emmanuel Macron y después anunciar un arancel del 200% al vino y al champán francés. I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Diciendo que si no cede se va a ir de el puesto de primer ministro relativamente pronto, en un futuro cercano. Esta es ahora mismo la primera clave de por qué no se está invirtiendo tanto en Estados Unidos. Porque el castigo arancelario es absolutamente arbitrario y depende de cuestiones tan pueriles como esta. Mensajes de WhatsApp o que se sumen a iniciativas absolutamente unilaterales quienes rodean a Donald Trump. Y la amenaza no es solo a Francia, por no sumarse a ese plan de paz, de Gaza o de Oriente Próximo. Lo es también para, por ejemplo, los países que se oponen a la intervención, a la anexión de Groenlandia. Se han anunciado aranceles para Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. El mensaje hoy de la Comisión Europea desde Davos es exactamente esto. Esto es un error, especialmente entre aliados como la Unión Europea y Estados Unidos. As in business, a deal is a deal. Pero lo cierto es que tenemos una guerra y los acuerdos no se están respetando. Ese the deal is a deal, ese un acuerdo es un acuerdo que pronunciaba von der Leyen, está siendo atropellado por esta amenaza, la de Scott Bessent hoy, que dice: mejor que encajen ustedes los aranceles y que no nos contesten, que no se atrevan a tomar represalias. I tell everyone, sit back, take a deep breath, do not retaliate, do not retaliate. The president will be here tomorrow. Les digo a todos, en Davos, siéntense, respiren profundo, no tomen represalias. El presidente va a estar aquí mañana, no tomen represalias. Así que lo que tenemos y la primera clave ahora mismo de por qué no se está invirtiendo, o al menos no se está invirtiendo tanto en Estados Unidos, es esto: la guerra comercial y la guerra real. Pero esto es solo lo primero que lo explica. La segunda clave es otra guerra, la guerra a la seguridad jurídica, el asalto a instituciones como la Reserva Federal. This unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. Que provocó un mensaje como este del propio gobernador Jerome Powell diciendo que lo que se está intentando es presionar a la Reserva Federal, el organismo independiente convertido en dependiente de Donald Trump.
Así que la primera guerra, la guerra arancelaria, la guerra comercial y la guerra real. Y el segundo asunto, el asalto a la ley y a la seguridad jurídica, están frenando la inversión en Estados Unidos. Ese asalto a la seguridad jurídica en España ha tenido un nombre, y ese nombre es Ignacio Sánchez Galán / Iberdrola. Porque la compañía española ha visto cómo el gobierno Trump intenta frenar el despliegue de un parque eólico marino, el Vineyard Wind 1, que se desplegaba en la costa de Massachusetts y que Iberdrola ha tenido que llevar a tribunales para conseguir que se honre un acuerdo firmado anteriormente. We don't allow windmills. We're not allowing any windmills to go up. I mean, unless there's a legal situation where somebody committed to it a long time ago. Trump lo planteaba así: no vamos a permitir el despliegue de molinos, mientras la compañía española decía solamente el despliegue de energías baratas garantiza el futuro en Estados Unidos. Nuclear, I don't know if it's the time for building one or not. I think probably those which Así que lo que tenemos ahora mismo es esta primera clave, las guerras, y esta segunda clave, la inseguridad jurídica, para explicar 1 y 2, este primer y segundo, este 1 y 2 efectos. Primer efecto, las inversiones se están desviando, ya no van a Estados Unidos. Y segundo, el dólar se está desplomando, ha perdido un 10% de valor. Esto es lo que hoy está pesando en Davos, y esta es la preocupación no explícita, pero sí compartida, de todos los jugadores de la gran economía. La economía internacional había convertido a Estados Unidos en el polo de inversión. Pero 2025 va a cerrar siendo un año todavía peor que 2024, cuando empezó a anticiparse que Trump llegaba. En 2024, la inversión internacional directa cayó un 11% en Estados Unidos. Este año, esas cifras van a caer todavía más. Los datos son todavía provisionales, pero 2024 fue un mal año, 2025 va a ser un año todavía peor. Y hoy en Davos se está escuchando esto. A lo que hay que mirar es a países, por ejemplo, decía hoy von der Leyen, como India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people. Y esto es lo que hoy la Unión Europea ha bautizado como el acuerdo que es la madre de todos los acuerdos, el que crearía un mercado de 2.000 millones de consumidores, una cuarta parte del PIB mundial. Lo que está haciendo la Unión Europea es mirar hacia otros destinos y convertir a ese America First realmente en America Last. Las últimas inversiones, las que no hay más remedio, se hacen en Estados Unidos. Eso se está probando con la inversión internacional directa y se está comprobando, segundo efecto aquí, con el dólar. La moneda americana llegó a ser el 85% de las reservas de divisas de todos los países. Cada país en su cerdito, en su hucha, tenía dólares. El 85% eran dólares. A fecha de hoy apenas son el 58%. Y después de este Liberation Day, aquel día en que empezaron a llegar todas las castigos y pruebas arancelarias, el dólar ha ido desplomándose y desplomándose y desplomándose hasta perder un 10% de valor durante este año Trump. Lo que se está viviendo, dice el Fondo Monetario, es una debilidad estructural del dólar. Yeah, so we're seeing a weakening of the dollar that is fairly broad-based over the last few weeks. As I mentioned in my opening remarks, some of that is coming from the weaker growth prospects in the U.S. Some of it is coming from the increased uncertainty, and it's leading to algo de esta caída, se dice, debe al crecimiento más débil de Estados Unidos, pero sobre todo de lo que se bautiza como incertidumbre y que en castellano se traduce como Trump. Jordi, y esta es la segunda pata y la segunda clave allí, a cubierto ya y con café caliente. Jordi, sí. El dólar. Sí, el dólar es otro de los asuntos que va a marcar esta semana aquí en Davos. De hecho, mañana mismo hay una mesa redonda dedicada precisamente a eso, al proceso de desdolarización, por llamarlo de alguna manera, un proceso por el que el dólar cada vez tiene menos peso, no solo en las reservas globales, sino también como método de inversión. De hecho, los últimos datos, como dices,
lo que hacen es apuntar a que las reservas de dólares que tienen los bancos centrales están cayendo. Estamos ahora mismo en un nivel de reservas que es el más bajo en al menos 25 años, según dicen los expertos, y hay que tener en cuenta que este es un proceso que se ha acelerado en el último año, pero que ya venía produciéndose durante la última década. Lo que está pasando es que hay menos inversores que apuestan por el dólar y en cambio están derivando su dinero a otras inversiones, como por ejemplo al oro. Estamos viendo cómo el precio del dólar cae mientras que el precio del oro aumenta y se está produciendo ahí un desvío de la inversión. Esta es otra de las cuestiones a debate estos días aquí en Davos, el peso que tiene el dólar en la economía y también en las reservas de los bancos centrales. Vamos a seguir asomándonos esta semana con Jordi Fábrega a las cuestiones que hay allí sobre la mesa. Mientras tanto, Jordi, gracias. A vosotros, hasta luego. Este es ahora mismo el segundo efecto. El primero es ha caído la inversión directa, el segundo es está cayendo el valor del dólar. ¿Por qué es importante esto? Porque durante 80 años no solamente ha habido unas bases legales de orden internacional, durante 80 años el dólar ha sido la base del comercio internacional. 9 de cada 10 transacciones del planeta se hacían en dólares, el 88%, y casi la mitad de operaciones mundiales eran en dólares, petróleo, deuda y comercio internacional. Pero los países están empezando a huir también del dólar. Y mientras han subido el dólar australiano o el dólar canadiense, la corona sueca o el franco suizo, todos los demás bancos centrales, mientras esas monedas se encarecían, los bancos centrales lo que han desviado en su enorme mayoría es sus ahorros al oro. El oro y las reservas de oro han aumentado un 140% en los últimos 3 años. Así que ahora mismo lo que tenemos es sobre la mesa muchos debates, pero en la habitación un enorme elefante que se llama Donald Trump y que a corto plazo deja estos efectos en crecimiento, en inversión y en dólar. Y a largo plazo una cuestión, y es si el modelo americano está en cuestión. Esto es lo que plantea Intermon Oxfam en el contrainforme que cada año publica cuando se inaugura Davos. Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Ustedes plantean siempre esto y la verdad es que los datos se están convirtiendo en cada vez un poco más extremos. Publican cómo la brecha entre riqueza pública y privada se está ampliando. En la actualidad la riqueza privada, dicen ustedes, en manos del 1% más rico, multiplica por 3 riqueza privada, multiplica por 3 a la riqueza pública de todo el mundo. Y estamos viendo cómo se erosiona el poder público frente a poderes privados. Pero le traslado no ya el diagnóstico, sino la solución. Estamos viendo a Trump tocado y estamos viendo el orden americano tocado. ¿Hay alternativa o esto es irreversible? Bueno, yo quiero pensar que no es irreversible, pero detrás de todo este movimiento de crecimiento de la riqueza privada en vez de la riqueza pública hay una razón fundamental y es el enriquecimiento a unas velocidades cada vez más intensas de la riqueza en manos de una microélite, de los 1.000 millonarios del planeta sobre todo, que no son más de 3.000 individuos, frente a una redistribución, a un modelo en el que el crecimiento genera una riqueza compartida en el conjunto de la población. Entonces, para empezar a romper esta tendencia, lo que tenemos que generar es un cortafuegos o mecanismos para evitar esta superconcentración de riqueza y también para evitar que esa superconcentración de riqueza, que ese poder económico se convierta en poder político, que es lo que estamos viendo ahora ante nuestros propios ojos con el proceso también de las medidas que se están impulsando desde la llegada de Trump, este segundo mandato a la Casa Blanca. Así que diría que al menos hay que evitar que esta superconcentración de riqueza se esté produciendo y que estos súper ricos tengan más poder político del que están teniendo en estos momentos. Porque Donald Trump ahora, Davos, ahora, es el indicativo de ese fenómeno que el dinero está comprando poder, que el dinero de los que fueron Robert Barons, de Rockefeller, de JP Morgan, se ha quedado pequeño. Ahora lo que se está comprando es la democracia. Lo que estamos viendo es que en este último año se ha intensificado la riqueza en manos de estos súper ricos. Ya han crecido en el último año 3 veces más rápido de lo que han crecido en el promedio
de los 5 años anteriores y tiene mucho que ver con la coincidencia quizás del mandato de Trump y las medidas que ha impulsado, la desregulación de muchas de las políticas, desde cambio climático, sector financiero, medidas fiscales, pero también con cómo esto ha generado un crecimiento de determinados sectores como el de la inteligencia artificial. Pero lo que vemos como tendencia es que los superricos están utilizando esta riqueza ya no solamente para comprar megayates, alquilarse ciudades o paseos por el espacio, sino para comprar su influencia política, para comprar medios de comunicación, para generar una presión política sobre leyes que les favorece, para cambiar la opinión en general y favorecer unas decisiones políticas que les van a favorecer. Y esto es una alarma que queremos levantar especialmente este año. Hemos visto el dólar cayendo, hemos visto la inversión directa internacional cayendo, pero la pregunta sigue siendo: Estados Unidos sigue mandando. ¿Estamos en el mismo orden de la ley del más fuerte también en lo económico? Bueno, la ley del más fuerte es la ley del más rico en estos momentos. Y sin duda alguna Trump está cambiando, está instalando el debate, está cambiando las conversaciones y está forzando a todos los actores políticos, económicos y sociales a girar en torno a lo que él está mandando. Pues Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. Este American Last se está notando también en los mercados. Hoy el fondo de pensiones danés, un fondo considerable, ha deshecho todas sus posiciones en dólares, en bonos del Tesoro americano. Ha vendido $100 millones y ha anunciado va a deshacer toda esa posición antes de que acabe el mes. En los mercados se está empezando a instaurar la idea de Sell America, vender todo lo que tenga que ver con América. Y el dólar sigue cayendo, los precios de los bonos siguen ahora mismo en una situación complicada y el oro se está disparando de precio. Con todo esto, Wall Street en rojo, un 0,7 pierde el Dow Jones, más del 1% está perdiendo el Nasdaq y aquí en casa, Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Estefanía, ¿qué han hecho los mercados? Pues al cierre de la sesión, el IBEX 35 se dejaba algo más de un 1% y se quedaba ligeramente por encima de los 17.400 puntos básicos. Es la peor sesión desde noviembre. Lo que hemos visto este martes es un selectivo con prácticamente todos los valores en rojo, con caídas que en el caso de Mapfre rozaban el 9%. La situación, como decías, es similar entre sus pares en el continente. Las principales bolsas europeas registran caídas en torno al 1%. También a esta hora cotizan en rojo los principales índices de Wall Street en medio de las crecientes tensiones arancelarias. Javier Molina, analista senior de eToro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, ¿qué tal? Empezamos a tener este mercado. En Estados Unidos se está bautizando como Sell America, vender América. ¿Empezamos a tener esto? Yo creo que no, creo que de momento la sangre no llegará al río. Son unas correcciones que de momento no son estructurales, es decir, que estamos viendo pues ajustes. Es verdad que toda esa tensión arancelaria vuelve a poner sobre la mesa ese miedo, nos recuerda a abril del año pasado, pero creo que a nadie le interesa esto, Javier, y ahora mismo pues el mercado norteamericano, pese que pueda gustarnos más o menos, es el mercado director, es el mercado que al final concentra los grandes valores, los grandes títulos que mueven inteligencia artificial, que mueven defensa, que mueven al final esas narrativas, y de momento, salvo que esto escale de forma geopolítica dramática, yo creo que más bien lo que se presentan son digamos, opciones a comprar, ¿no? O sea que más bien aprovechar las caídas. ¿Dónde? Más allá de lo que dice usted, más allá de la ética, olvidémonos de eso con el dinero, oportunidades de ganar, ¿dónde? No, pues fíjese, yo creo que estamos viendo una rotación, ¿no? Estamos pasando de esos sectores, a lo mejor en inteligencia artificial, defensa, que ya han corrido mucho, y estamos viendo más, pues a lo mejor a lo que es el sector salud, estamos viendo a lo que es infraestructura, estamos viendo un poco a esos sectores que de un punto de vista de valoración no han corrido tanto, ¿no? Incluso el sector financiero, alguna parte que pueda estar un poco más infravalorada, ¿no? Al final lo que está pasando, sigue, Javier, que el dinero no se está yendo del mercado, está rotando, y eso significa que, por tanto, no esperamos caídas de momento. Mientras no tengamos recesión económica, mientras no tengamos un error de política monetaria, yo creo que hay que buscar esas oportunidades de momento en este corto plazo. ¿Con nombres propios?
Pues a ver, no me atrevo tanto, ¿no? Pero sí que buscaría, como te decía, los líderes en cada uno de sus sectores y no salirme de eso. Donde haya momentum, donde haya realmente esa valoración que pueda traer esos flujos, ahí hay que estar. Pues Javier Molina, analista senior de Toro, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Hoy, el día en que en Davos este es el elefante en la habitación. Shell América se está diciendo en el mercado, America Last en los foros económicos. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.